Hay una obra de Cervantes que muy poca gente conoce y que menos gente todavía se atreve a explicar, y menos en público. Me refiero a la tragedia Numancia de Cervantes. A esa tragedia nos hemos referido en este libro, Cervantes y la tragedia. Cuando a veces decimos que Cervantes es mejor que Shakespeare, no lo decimos por decir, sino lo decimos conforme a una serie de criterios literarios que con Cervantes adquieren una altura y una profundidad mucho más intensa y más poderosa que los fuegos artificiales en los que con frecuencia terminan las tragedias y las comedias de Shakespeare. La Numancia es una tragedia cervantina con la que la mayor parte de los investigadores de la literatura tienen cuentas pendientes, porque no han podido hincarle el diente. El Quijote da más de sí, porque al ser una novela tan amplia y tan relativamente larga, es posible decir muchas cosas sobre él que de alguna manera pasen desapercibidos a la Inquisición de la razón. Pero en el caso de la Numancia la cuestión es más complicada, es una obra de teatro más sintética, más precisa, más breve, donde además Cervantes hace dos grandes contribuciones a la historia del pensamiento trágico. En primer lugar, convierte en protagonistas de la tragedia al pueblo llano, a la plebe, destronando de esta manera a los aristócratas y monarcas que hasta ese momento tenían el dominio, el control de la experiencia trágica, y también dotando de legitimidad al pensamiento secular, destronando, junto con los reyes y los monarcas y los aristócratas, a los dioses. Los dioses tenían el monopolio del destino humano, mientras que Numancia constituye precisamente todo lo contrario. En la Numancia son los propios numantinos, son los propios seres humanos los que tienen ese control sobre sus propias vidas. En la Numancia Dios ni está ni se le espera. Numancia es una tragedia deicida. Pero lo bueno de este caso, lo sorprendente, es que la mayor parte de nuestros intelectuales que no saben qué ha ocurrido en el mundo antes de 1701, porque para ellos todo el barroco no existe, son incapaces de entender este verso. Fíjense, los versos 157-158 del primer acto. Se dice, cada cual se fabrica su destino. No tiene aquí fortuna alguna parte. Como muchos de nuestros intelectuales no saben que esto lo escribió Cervantes, si lo leen, creen que lo escribió Goethe, o que lo escribió Kant, o que lo escribió cualquiera que naciera después de 1701. Esto se escribe en torno a 1580.